Amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro apartado para hablar sobre Israel. Y para ello está, como siempre, con nosotros José Ignacio Rodríguez, a quien ya le damos la bienvenida. José, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar una nueva semana con nosotros. Y hoy vamos a hablar sobre el mercado financiero de acciones ensangrentadas. Vamos a hablar sobre todo de un problema que va muchísimos años y que últimamente ha salido nuevamente a relucir, ¿no?, por las declaraciones en junio de Donald Trump sobre este financiamiento a algunas entidades, ¿no? Entonces, José, para ayudarnos a entender como siempre, pues cuéntanos de qué estamos hablando. Muchas gracias. Bueno, el título es El mercado financiero de acciones ensangrentadas. Mire, los titulares suelen ser muy llamativos, pero cuando son que hablan de un problema directamente, suelen ser no muy bien recibidos, porque muchas personas están esperando o creyendo que vivimos en un mundo de color de rosa, donde todo es bonito, donde no hay ningún problema, donde la luz brilla todas las mañanas, donde no hay tormentas, no hay problema, no hay dificultades. Parece que quieren vivir así, y cuando escuchan titulares en los cuales se enfatiza o se marca un cierto problema, suele ser un poquito como rechazado. Suelen ser más bien esos lectores que están ávidos, que también yo creo que en realidad todos estamos ávidos, ¿verdad?, de buenas noticias. Todos queremos buenas noticias, pero hay que ser realistas. Qué maravilloso sería ese mundo de yuppie, ¿no?, ese mundo de color, pero en realidad eso no existe ni existirá, lamentablemente. No es en absoluto que sea negativo, sino que más bien es que yo soy un atópico realista del corazón humano, y como dice la Escritura, pues no hay nadie que sea bueno, por cuanto todos estamos separados de ese amor de Dios manifestado a los hombres por causa de lo que se define claramente como pecado o algo malo, para entendernos en términos coloquiales. Por eso estos titulares no suelen ser atractivos. Aquellos que están pensando en que todo es de color, insisto, de color de rosa, no se dan cuenta de que en el mundo hay muchos colores, algunos muy oscuros, muy pesimistas y muy dañinos. Yo lo he dicho otras veces, yo no creo en el pacifismo, yo no me declaro pacifista, ni mucho menos, sí pacífico, que es muy diferente. Soy pacífico, pero no pacifista, porque ese pacifismo es el que está permitiendo que se ejerza todavía más violencia. Yo he visto manifestaciones pacifistas donde se queman los coches, se rompen los escaparates, se apalea al que pillan, al que no está de acuerdo. Si eso es pacifismo, por tanto, yo no puedo ser pacifista. Pero insisto, pacífico sí, y el pacífico tiene que poner a la luz lo que está sucediendo. En términos bíblicos serían las palabras proféticas, decir la realidad, ser profetas, aunque como todos sabemos, muchas veces los profetas son sin honra justamente en su propia tierra. Que es un tema bastante profundo y se puede decir yo poco distribuido a nivel de información, ¿no? No se habla mucho de esto y es triste porque la verdad, para mí que tengo no tanta información como tú, es bastante claro, ¿no?, lo que está pasando. En este caso, fondos, también señales de lo que hacen, ¿no?, porque ya hay pruebas que el mismo gobierno israelí ha mostrado de cómo salen esos túneles, ¿no?, de ayuda o sea, de la autoridad palestina a los terroristas para que ataquen Israel, por ejemplo, y que está claro, o sea, también tienen su odio contra Estados Unidos y parece ilógico, ¿no?, que un país pueda dar dinero a otro para que ataque, en este caso, a aliados, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere intervenir en Siria, pues los rusos son sus aliados, actúan, ¿no?, o quieren actuar o por lo menos amenazan. Y en este caso están atacando a un aliado norteamericano y sin embargo la gente sigue protestando, como que parece injusto. Y realmente, si yo doy dinero para algo, oye, por lo menos lo único que se pide es respetar los intereses compartidos que tenemos. Intereses compartidos y esos derechos humanos que tanto se hablan, ¿no? Porque muchas veces se habla de los derechos humanos, pero deben ser para otro tipo de humanos. Mientras no sean judíos, ya no se aplican los derechos humanos. A los judíos no se les aplican los derechos humanos, solamente a los que están en contra de Israel, incluso a los asesinos, se les pide sus derechos.
Todos tenemos derechos, todos, terroristas y no terroristas. Pero es sorprendente que se enfatice tanto el derecho de los asesinos y se vaya en contra del derecho de las víctimas. Yo no puedo entender eso, honestamente, que yo soy una persona, yo me creo equilibrado, en el sentido de que no tengo unas posiciones totalmente, realmente tengo una opinión, pero aunque fuera una opinión opuesta a una mayoría, que en algunos casos sí las tengo, no soy expansivo en ella, no me peleo en el sentido literal de la palabra, pero sí mantengo una posición absolutamente firme y clara. La Autoridad Nacional Palestina, conocidos por todos, que es la que rige los designios de esa zona del mundo llamada Palestina, inexistente por otro lado, quiero dejarlo muy claro, no existe, nunca ha existido el concepto nacional palestino, o sea, nunca ha existido una nación como tal que se llame Palestina. Hace tiempo hablé con una persona que me decía que venía de allí y le pedí que me mostrara su pasaporte, el pasaporte palestino, ¿no? Bueno, no me lo pudo mostrar, me mostró el pasaporte de Jordania. Claro, porque no existe pasaporte en Palestina, a no ser que lo estén dando ahora mismo como si fueran regalos, ¿no? Lo que quiero decir es que estamos hablando de situaciones que muchas personas solamente conocen a través de los medios de comunicación. Y este es un medio de comunicación, entre otros muchos, que pretende y que trabaja por manifestar la verdad en todos los campos, sea en el campo religioso, en el campo político, en el campo laboral, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso estamos hablando de la ANP, o sea, de la Autoridad Nacional Palestina, que gestiona los fondos que recibe de la ONU y de muchas otras entidades, tanto públicas como privadas, para mantener un gobierno, y digo en la sombra, un gobierno que está actuando en contraposición al orden internacional y a los derechos humanos. Porque la Autoridad Nacional Palestina está teniendo pactos de todos conocidos y últimamente más todavía con el grupo terrorista Hamás. Quiero recordar, si no me confundo, que hasta hace poco o todavía Europa considera a Hamás como un grupo terrorista, y Estados Unidos y otras muchas entidades. Pero la Autoridad Nacional Palestina sufraga con fondos y mantiene a ese grupo terrorista que está gestionando Gaza de una manera absolutamente dictatorial. Cuando hablamos del mercado financiero de acciones ensangrentadas, estamos hablando de que esos fondos económicos que recibe tanto la Autoridad Nacional Palestina como el grupo de Hamás en Gaza están ensangrentados. Hay un mercado económico, ¿verdad? Estamos hablando siempre acerca de los mercados financieros, estamos hablando de las acciones, de la bolsa, de los bancos. Bueno, pues la Autoridad Nacional Palestina tiene acciones, pero que están ensangrentadas con la sangre, valga la redundancia, de todos aquellos que han sido asesinados, hombres, mujeres, niños, ancianos, de forma absolutamente cruel, por mantener una identidad diferente a la suya. Quiero decir que Yasser Arafat no era ni siquiera palestino, era egipcio. O sea que la entidad palestina está disuelta en muchas entidades árabes. Los palestinos no son más que árabes de diferentes países que se juntaron en su momento en esa zona del mundo y quisieron y quieren tener autoridad sobre, principalmente sobre Jerusalén, que consideran su capital, absolutamente algo fuera de lo normal, pero aparte sobre todo el territorio, incluso el que hoy tiene Israel. Quiero recordar y que recordemos que cuando hubo la partición de esa franja del mundo llamada Palestina, que nunca se ha llamado Palestina hasta que los romanos la impusieron y hasta que después los británicos la usaron para definir esa zona del mundo, quiero decir que esos árabes se opusieron radicalmente a la partición porque entendían, no porque entendían, porque se había dado una parte a los judíos y otra parte a los árabes. Se opusieron de tal manera que siempre emplean los tres no, nada de pactos, nada de aceptar a los judíos y nada de dar tierra ni hacer concesiones, siempre dicen no. A partir de entonces Israel ha sufrido, como hemos dicho otros días, constantes ataques y guerras en las cuales siempre ha prevalecido
¿Es casualidad? Ni mucho menos, porque Israel no tenía un ejército nada preparado, es más bien, tenía apenas armas, estaban bastante dañados por lo que había pasado, como es comprensible, a través del Holocausto. O sea, una situación muy complicada la que vivió Israel y la que sigue viviendo por estas amenazas. Pero es que hay un mercado financiero que sostiene esa publicidad gratuita que reciben todos los grupos pro-palestinos o terroristas que están influenciados por los árabes en general, pero no solamente por los árabes, sino también por muchos occidentales que mantienen esa mentalidad, yo digo progresista, falsamente progresista, porque yo creo que ser progresista significaría ser progresista, o sea, avanzar, y sin en cambio esa mentalidad lo que menos hace es progresar. Mire, el mencionado grupo y digo grupo así, ANP, yo lo considero un grupo delictivo, es una definición personal, absolutamente personal. Esto no incluye nada más que a mi persona. Yo considero que es un grupo delictivo porque está alentando el odio contra los judíos. Que yo sepa, todavía en España existe este nivel jurídico en el cual si una persona alienta el odio, hace poco ha pasado con los guardias civiles en Barcelona o con la policía, ¿no?, que estaban alentando y siguen alentando el odio contra ellos. Hay una figura jurídica que protege cuando una persona es vituperada o se le incita a otros para que le odien o simplemente manifiesta odio contra ellos. Quiero decir que eso es una ley, yo digo, universal, ¿no? Pero no se aplica cuando hablamos de grupos árabes, grupos terroristas, grupos en contra de Israel. Son posiciones políticas, dicen. Son formas de planteamientos políticos, no, es odio, literalmente odio. Mire, el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, denunció que la Autoridad Nacional Palestina, esto es muy importante entenderlo porque nos da una idea de lo que es, paga a los terroristas y a sus familias más de 1.000 millones de shekel anuales, fomentando y perpetuando el terrorismo. O sea, cuando un terrorista palestino asesina a un judío, recibe una cantidad económica por siempre para que se mantenga, porque supuestamente va a perder el trabajo, digo supuestamente, si es que trabajan, porque yo no sé que los terroristas trabajen, más que en hacer el mal, pero va a sufrir de luego consecuencias. Bueno, pues el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina les paga al año más de 1.000 millones de shekel. ¿De dónde viene ese dinero? Pues viene de muchas instituciones y de muchos países, y entre ellos también viene de Estados Unidos, de Europa. No quiero decir nada de lo que pasa en Europa, ¿no? Pero hace pocos días el grifo de ese dinero, que viene principal, y digo que venía de Estados Unidos, se ha cerrado. Y ahora se están poniendo de uñas el mundo entero porque ese grifo económico que iba destinado a la ANP, a los grupos terroristas, porque si va a ellos distribuyen a los demás. Entonces es fácil de entender el asunto, ¿no? No es que vaya directamente a Hamás, que también le llega a Hamás, pero de otros grupos, ya los hablaremos después. Con ese dinero están subvencionando las acciones terroristas a las familias de los terroristas de forma perpetua. O sea que parece que es perdónenme por la expresión, es un chollo, ¿no? Es una buena cosa que tiene. Dice, bueno, si matamos a un judío o a varios, cuanto más matemos, más nos dan. Pero encima nos van a mantener ya de por vida porque somos considerados héroes. Por matar a un niño, por apuñalar a un joven o a un anciano, se consideran héroes. Es lo que está pasando con la Autoridad Nacional Palestina. Por eso estamos clamando al cielo. Yo personalmente clamo al cielo porque eso se interrumpa, porque es una forma de sostener el terrorismo. Un terrorismo que cuando nos llegue a nosotros, como nos ha llegado muchas veces, después sí clamamos al cielo y pedimos ayuda. Pero no nos damos cuenta de que nuestros posicionamientos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar y nuestro dinero muchas veces va, y digo muchas veces va, a mantener y a promocionar a estos grupos terroristas y principalmente, claro, para que no sea llamativo el tema, a la Autoridad Nacional Palestina, que es la encargada de distribuir los fondos a que lleguen a esas familias que han asesinado. También lo hace Irán, También lo hace Irán.
Irán da una cantidad, no sé si son $5.000, no estoy seguro de este dato, una cantidad muy importante a todos aquellos que han, ellos dicen, se han martirizado en el nombre de Alá por matar a un judío, ¿no? Esa es la situación que tenemos. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que Estados Unidos dice, no, este dinero, que es una cantidad importantísima de millones, se corta, de momento dicen a la mitad. No estoy seguro si ya ha llegado todavía esa mitad, ¿eh? Yo no estoy seguro de este dato si siquiera esa mitad ha llegado. Pero de hecho ya la mitad de los fondos millonarios en este mercado financiero de acciones ensangrentadas está llegando a la ANP y a sus agencias colaboradoras. Pues estás hablando tú de Irán y también queremos hablar un poco de ese dinero, ¿no? Que, como tú dices, se reparte mafiosamente, y también ese título que me llama mucho la atención, ¿no? Que son acciones ensangrentadas, ¿no? Que lamentablemente el fin es todo lo que está pasando, porque de alguna manera se tienen que financiar todos esos ataques, esos miles de recursos que se gasta en armas, y que o en esos túneles que son túneles de cemento, túneles bastante bien preparados, ¿no? ¿De dónde sale la financiación si el pueblo se está muriendo de hambre? O sea, no sé a qué podemos comparar, si es más terrible o no, por ejemplo, que lo de Corea del Norte, pero de Corea del Norte pues todo el mundo habla y sabe que están mal, pero en este caso, o sea, es como que se oculta la verdad. Se oculta. Hay un vídeo que tenemos que lo ha editado las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, en el cual se puede ver de una manera muy sencilla cómo se utiliza ese dinero. Mire, en ese cruce de Karem Shalom, que es donde entran todos los productos a Gaza a través de Israel, cada día aproximadamente entran 600 camiones repletos de mercancías. Desde 2014, más de 10 millones de toneladas. ¿Y qué es lo que está haciendo las FDI? Pues han descubierto otro túnel de Hamás debajo justamente de ese cruce. Mire, se podría hacer con ese dinero 19 clínicas, 6 escuelas, 86 unidades de vivienda. ¿Y qué es lo que hace Hamás? La socava. ¿Por qué? Porque utiliza ese dinero, ¿en qué hemos dicho? En construir los que tú estás llamando túneles. Hay algunas ilustraciones más que se puede ver cómo los terroristas hacen esos túneles desde Gaza, incluso desde agencias humanitarias. Ojo, que esto es muy importante entenderlo, que desde escuelas, como pueden ser Urba, se hacen túneles que van hasta Israel y que van hasta Egipto, porque el contrabando, no crean que es contrabando de cajetilla de tabaco, como se suele hablar aquí, ¿no? Es contrabando de misiles, de armamento, de todo tipo de materiales que son usados con fines, desde luego, delictivos y de asesinato de judíos, principalmente. Bueno, ¿de dónde viene esa financiación? ¿De dónde Hamás saca? No es un país, dicen, que está aislado, que no tiene forma de recibir nada. ¿Cómo es posible que tengan tantos millones, por un lado, para hacer los túneles, que cuestan muchos millones? Y ojo, que también emplean a niños en el trabajo, Esto no es tanto de dominio público, pero los que tengan interés en la información pueden ir a un recurso de lo más sencillo y para todos accesible, que es Internet, y pueden ver cómo los niños son llevados a esos túneles, dicen, para que los vean, para que se sientan alentados por el hecho e incitados a matar a los judíos. Pero muchos los llevan para trabajar en los túneles, Están trabajando, explotando a los niños, y vaga redundancia, explotando, porque es un peligro terrorífico, porque Israel tiene un sistema de detección, uno de los únicos en el mundo, que por eso hace pocos meses, no sé si alguien se ha dado cuenta, de repente en un túnel de esos de Hamás explotan, o se hunden, o les pasa algo, y hay un montón de accidentes, dicen accidentes, ¿no?, de los terroristas. Pero lo que está pasando es que Israel está aplicando un sistema de detención muy avanzado, el único en el mundo, y detecta cuando los túneles están siendo hechos, y yo creo que a lo mejor hasta los dejan que lleguen a hacerlos para que trabajen un poquito, que no trabajan nunca, y así al final se los vuelan, ¿no? Pero eso está pasando con un dinero que viene de algún sitio. Esto lo quiero decirle. Viene de Irán, claro que viene de Irán. Irán promociona y paga al terrorismo internacional. Viene de otros países árabes, pero también viene de Europa, de esta Europa democrática, de esta Europa progresista, y también de Estados Unidos. Le llegan esos fondos
que, como digo, son empleados no para el bienestar de los pobres palestinos, no para el bienestar de los niños, no para el bienestar de los enfermos. Podrían hacer hospitales, podrían hacer escuelas, y lo que hacen es túneles para asesinar a los israelíes. Eso es un problema gravísimo que la comunidad internacional está empezando, y digo está empezando, a darse cuenta de que algo no funciona bien. Y no funciona bien porque esos recursos no están controlados, o sea, le llegan a la Autoridad Nacional Palestina, que después los distribuye ¿a quién? Pues digo los que reciben ellos, ¿no? Las fuentes de Hamás son otras muchas, por ejemplo, agencias humanitarias, digo aparentemente humanitarias, se definen así, como es URBA, y sobre todo URBA en España, manda fondos a Gaza. ¿Y quién los gestiona? Pues que yo sepa, el único que gestiona fondos en Gaza es el grupo terrorista de Hamás, que tiene el control de toda la población. Bueno, pues desde España se manda mucho dinero a Gaza, mucho dinero. ¿Y cómo se manda? Bueno, pues en forma de que compres una camisetita, que compres una taza, que compres mantas, que compres algo, aparte de las donaciones que piden para los pobres niños que están sufriendo. Pero esos pobres niños, ¿quién los está manteniendo? Porque quien se debería ocuparse de ellos es supuestamente los que controlan Gaza. ¿Y quiénes son? Pues el grupo de Hamás. La gente de Hamás está subyugando a los palestinos, a los árabes de Hamás, a los árabes de Gaza. Están los pobres árabes de Gaza en situaciones penosas, terroríficas, y por causa de Israel, no, porque Israel permite pasar todos los días 600 camiones desde Israel a Gaza. Ojo, que quien está recibiendo la comida y los fondos y los materiales pasan por Israel. Nadie se piense que es que a Gaza lo recibe por Egipto. La frontera con Egipto que tiene Gaza está cerrada también por Egipto. Lo que hay son muchos túneles para el contrabando de armas, y no de comida, porque Gaza tiene comida. O sea, Gaza tiene otra vez insisto, vayan otra vez aquellos bien pensantes, aquellos que quieren saber la verdad, y miren en internet cómo es la situación de Gaza. No lo que nos presentan las noticias, no los periodistas como de Televisión Española o otros periodistas de otros medios que van a Gaza a lucirse diciendo yo he estado allí y he visto y quiero que mandemos dinero. Eso está en la cabecera de URBA. Me parece terrorífico que estas personas que supuestamente son periodistas, inteligentes, capaces, gente muy conocida, que a mí me sorprende, estén pidiendo dinero para mantener una situación tan conflictiva como la que el grupo de Hamás siga construyendo los túneles contra Israel. Y no se avergüenzan de ello, no se avergüenzan de pedir públicamente dinero para el grupo de Hamás. Dicen, claro, no dicen el grupo de Hamás, dicen para los niños palestinos, ¿no? Para los pobres que sufren. No es para ellos, perdón, es para el grupo de Hamás que lo distribuye. Y yo creo que es durísimo ver a alguien que, insisto, supuestamente tiene una capacidad cultural mayor que la media, y se les ocurra estar sacando dinero, moviendo los sentimientos con mentiras y con engaños para que el grupo terrorista Hamás siga construyendo túneles. Esa es la única realidad. Esto que estoy diciendo, que hemos visto hace un momento, no es de hace meses, es de hace unas semanas, que se ha descubierto otro túnel que estaba pasando, ojo, por debajo de la frontera que tiene marcada entre ese paso que hay entre Gaza y entre Israel. Pues por debajo estaban haciendo el túnel para ingresar a Israel, pero está muy distribuido por Gaza. O sea, los túneles que sigue construyendo Hamás no se han acabado, no crean que eso fue, bueno, es cosa de la guerra del pasado, no, los siguen construyendo, y por eso hablamos de esos fondos o de esos, hemos llamado, de ese mercado financiero de acciones ensangrentadas, porque todos los fondos que recibe Hamás, todos los fondos que recibe la ANP son para pagar los sueldos a los terroristas y para hacer los túneles, y si algo les sobra, para dar migajas a los pobres que viven bajo la opresión. Claro, ellos sí que viven bien. Si alguno quiere ver cómo viven los dirigentes de Hamás, otra vez insisto, vaya a internet, van en sus aviones privados, tienen túneles de sus casas para escaparse de Israel, tienen toda una infraestructura terrorista amplísima, conocida por Israel por otro lado,
¿Y todo eso con qué se mantiene? Yo sigo insistiendo, ¿de dónde sale ese dinero? Si están tan aislados, si no tienen ayuda de ningún tipo, si los países no les mandan nada, si Israel no permite que pase nada, ¿cómo es que tienen misiles? ¿Cómo es posible que tengan misiles si Israel tiene las fronteras bloqueadas? ¿Cómo es posible? ¿De dónde vienen esos misiles? ¿Se los manda a Irán por el aire y que caigan tranquilamente a Gaza? Alguien tiene que pensar en esto. Alguien tiene que pensar lo que está pasando en el mundo y levantar la voz diciendo, oye, que esto es una señal también, y hablo para lo más espirituales, esto es una señal profética de lo que está pasando en los últimos tiempos, oyendo de guerras, rumores de guerras, pero casi todo, fíjate, el énfasis de las guerras y dónde se confluyen, dónde se dirigen, es contra Israel. Es que todos los países hablan, la mayoría, incluido el nuestro, lamentablemente España, habla mal de Israel. Vamos, yo siempre lo repito en cada programa y espero que me disculpes por repetirlo una vez más, pero tengo una posición personal que la mantengo y es, yo por nada critico a Israel. Hay tantos que critican a Israel por todo que yo no lo criticaré por nada. Y cuando digo por nada, es por nada. Bien, pues ya no tenemos mucho tiempo, pero me llama la atención las palabras de Donald Trump, que manifestó en un mensaje en Twitter, ¿no?, que los palestinos no aprecian ni respetan a Washington, y también dice, les pagamos a los palestinos cientos de millones de dólares anuales y no recibimos aprecio ni respeto, escribió Donald Trump el 3 de junio pasado, ¿no? Y parece bastante justo en este aspecto esas palabras, porque nadie nos gustaría que dañen nuestra casa y para colmo pagar a aquel que nos está dañando, ¿no? O sea, en ninguna cabeza cabe eso, y es bastante sencillo entenderlo, pero creemos que la gente simplemente está cegada, se deja manipular. Creo que mucha gente que se cree muy inteligente dice, no, yo no me dejo manipular, y sin embargo pues hace todo lo que los medios de comunicación, las redes sociales te animan a hacer, ¿no? Entonces, en este caso, creemos, y yo ya le he comprobado de ver cabeceras de noticias, canales de televisión, lamentablemente, y medios de comunicación, que, por ejemplo, no llaman al terrorismo palestino terrorismo, sino que hablan de palestinos, ¿no? Y no es así. Si fueran a nuestra tierra, pues lo llamaríamos terroristas, y yo creo que hay que llamar las cosas como son y también denunciar estas cosas. Muy bien. José, no sé si nos queda algo más que decir. No, solamente decir que, como bien estás explicando, hay que tomar conciencia de este problema y actuar en consecuencia, que cuando nos piden dinero de estas organizaciones de apoyo a los palestinos, hay que tener en cuenta y saber a dónde va ese dinero, porque tal vez estamos subvencionando la sangre derramada de muchos judíos. Pues muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nosotros ya no tenemos tiempo para más, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, amigos, y hasta el día de mañana.